Bueno, está bien. Entonces, bienvenidas a esta conferencia. Vamos a tener un momento muy especial para poder compartir. Esta conferencia está basada en el libro de mi mentor, el doctor Andrés Panasiuk. Escribió un libro en este tiempo de pandemia. Fue un libro express que se llama Cómo ganarle a una prueba como ninguna, se llama el libro. Y dentro del contenido del libro, bueno, pues como él nos mentorea, siempre está capacitándonos. Y de ahí tomamos esta conferencia, los 10 mandamientos para ganarle a la crisis, que es uno de los capítulos de que habla el libro. Así que hay grandes sorpresas para usted esta mañana y solo esperamos que tenga un corazón dispuesto a seguir aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotras. A mí me emociona cada vez que voy a platicar con mujeres, porque la mujer tiene un corazón muy sensible, tiene un corazón muy dispuesto a aprender, pero no solo aprender, sino también integrar en su vida personal y poder compartir y desarrollar a otras mujeres alrededor. Puede ser la mamá, las hijas, sobrinas, la abuelita, amigas, compañeras de trabajo, etcétera. Tenemos una increíble influencia si tenemos un corazón dispuesto a seguir aprendiendo. Así que no se pregunte por qué, sino pregunte para qué. Porque cuando uno pregunta por qué, la pregunta por qué es una pregunta de reclamo. La pregunta para qué es una pregunta de propósito. Así que nosotras deberíamos de encontrar propósito a las situaciones que estamos experimentando en la vida. Pensando en los 10 mandamientos para sobrevivir a la crisis y la situación que hemos estado experimentando hace más de 160 días. Y usted dirá, pero ¿cómo lleva la cuenta tan perfectamente 160 días? Y es que cuando esta situación empezó, mi esposo y yo, que damos conferencias en toda Guatemala y algunos países fuera de Guatemala, andábamos en una gira por Jutiapa y Cobán y aterrizamos en Cobán y justo llegamos el día 14, sábado. Teníamos una conferencia cuando el gobierno anunció que solo podían haber reuniones con 100 personas. Así que esa noche todavía tuvimos nuestra reunión. El domingo, al siguiente día, volvimos a tener la reunión ya restringida y se anunció que iba a haber toque de queda también. Así que solo terminamos la actividad, nos regresamos a Guatemala y a partir de ese momento, 15 de marzo, estuvimos aquí en nuestra casa hasta el día de hoy trabajando. Estamos acostumbrándonos a esta nueva normalidad. Bueno, ahora ya agarramos ritmo, pero al inicio fue muy complicado porque nuestra agenda que estaba llena hasta medio año empezó a quedarse vacía y todas las llamadas que recibíamos no era te invito a una conferencia o puedes venir a Quetzaltenango, a Huehuetenango, etcétera. Nuestra agenda quedó literalmente vacía, así como usted lo escucha. Así que había que hacer algo. Y ahora la mayoría de mujeres estamos viendo cómo nos adaptamos a esta nueva normalidad, quienes compartimos cursos, talleres, conferencias o lideran grupos de mujeres, como en el caso de Lila y otras mujeres que seguramente junto con ella están liderando este grupo, pues hemos tenido que adaptarnos a usar la tecnología. Yo me negaba, les confieso. Y cada vez que tenía que pensar en dar una conferencia a través de Zoom, Facebook Live u otra plataforma, me ponía muy nerviosa. A mí me encanta hablar, pero usar la tecnología, o hablo o controlo la tecnología. Y le doy gracias a Dios porque mi esposo se capacitó, él fue el que estuvo aprendiendo todo esto y me ha ido enseñando. Así que aquí estamos porque así es como uno sobrevive a una situación que viene en la vida. No sé qué cosas han pasado en su vida que ha tenido que adaptarse a esta situación. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, en cuanto a las águilas, que son unas aves tan majestuosas y vuelan tan alto, estas aves no nacen sabiendo volar. Y es bien interesante cuando uno lee la historia de las águilas, porque mamá águila educa a sus hijos desde que nacen para que aprendan a volar. Y dice que la mamá águila, cuando está en el nido, todos los días aletea. Y entonces los pichoncitos águilas, por imitación, empiezan a aletear.
pero ellas no saben lo que mamá águila está haciendo para prepararlas para un futuro inmediato. Cuando mamá águila cree que es el momento, toma a su pequeño hijo y lo lleva a las alturas y lo suelta desde las alturas. Y entonces el aguilucho tiene que hacer dos cosas. O intenta volar o muere. Y eso nos pasa muchas veces en la vida, porque nosotros nos vamos preparando en el transcurso de la vida y los que son pastores y nos enseñan la palabra de Dios, para quienes somos hijas de Dios y hemos aprendido acerca de la palabra de Dios, a veces no le ponemos tanta importancia hasta que llega el momento de la crisis y entonces Dios nos lleva a las alturas y decide soltarnos, o volamos o morimos en el intento. No sé cuál es la situación suya, pero este es el momento en que usted y yo tenemos que aprender a volar. Como dice Isaías capítulo 40, versículo 31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un precioso pasaje que usted y yo podemos hacer nuestro. Y entonces ahora tiene sentido. Porque ¿cuántos cursos usted no ha tomado? ¿Cuántas capacitaciones usted no ha tomado? ¿A cuántos talleres no ha asistido? ¿Cuántos estudios bíblicos no ha experimentado? Fue a la escuela, fue a la universidad, ha tomado diversidad de cursos para capacitarse. Ahora todo tiene sentido, porque este es el momento en que tenemos que aprender a volar como las águilas o moriremos en el intento. Y las crisis, los problemas que atravesamos en la vida nos ayudan a dejar la seguridad del nido. Yo tuve que salir de ese nido y aprender a usar la tecnología, porque si no, entonces aquí estuviéramos muriéndonos de hambre, mi esposo y yo, si no hubiéramos aprendido a hacer esto para dar ahora este tipo de conferencias, por ejemplo. O abandonar para siempre una existencia que se mueve sobre tierra firme, enseñándonos a volar de forma majestuosa por encima de nuestros conflictos y por encima de nuestras dificultades. Entonces, en medio de la crisis pasan tres cosas. Nos volvemos más firmes, nos volvemos más fuertes y nos volvemos más seguras, porque los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Así que aquí vamos con los 10 mandamientos para sobrevivir a la crisis. Usted puede ir por su cafecito si lo tiene ahí a la mano, un vasito con agua, y disfrutemos juntas aprendiendo de esta maravillosa aventura. El primer mandamiento para ganarle a la crisis o sobrevivir a una crisis es: pensarás lo impensable. Ese es el primer mandamiento. Pensarás lo impensable. ¿Qué es pensar lo impensable? Es pensar en hacer cosas que nunca me imaginé que podía hacer y ahora estoy haciendo, como estar dando conferencias por Zoom. Entonces me he tenido que adaptar a esta nueva normalidad. Pero cuando pensamos en lo impensable, porque a lo largo de nuestra vida nosotros vamos construyendo muchas cosas materiales. Y una de las preguntas que tenemos que responder en pensar lo impensable es: ¿cuáles son sus vacas sagradas que usted no está dispuesta a sacrificar? ¿Qué vaca sagrada es la que tiene que sacrificar? ¿Por qué? Pensar en esas vacas sagradas que tenemos que sacrificar en el altar de Jesucristo. Porque hay cosas que nosotros tenemos que ir a la cocina, por ejemplo, tomarnos un cafecito y platicar con Dios y hablar con nosotras mismas y en algún momento con la familia para tomar decisiones y decir qué cosas tenemos que hemos construido materialmente hablando: una casa, un carrito, una empresa, un negocio, no sé, le llamamos vacas sagradas porque son intocables, porque uno dice: con eso no te metas, eso no lo tocas. Eso es herencia de mi mamá, eso es herencia de mi papá, o esto me costó el sudor de mi frente, no debes meterte con eso. Esas son las vacas sagradas que generalmente uno no quiere tocar, pero si hay necesidad para salir adelante en la economía que estamos experimentando, porque es posible, querida amiga, que esta mañana
tú no hayas tenido, en el tiempo que llevamos de confinamiento en nuestros hogares, o, aunque ya algunos ya están saliendo a trabajar, pero es posible que tu economía no se haya visto afectada. Es posible que sí. Pero hay muchísima gente alrededor nuestro que no tiene ni para comer. O algunos empresarios que construyeron esas vacas sagradas o tienen sus ahorros en los bancos, el flujo de efectivo se les ha empezado a terminar porque no hay economía que soporte la situación que hoy estamos viviendo. Entonces, hacer un listado y pensar qué cosas de la economía, de esas vacas sagradas yo debería de sacrificar. Pensar en qué sector de la economía está creciendo. Ahora muchas personas están saliendo con emprendimientos y bien por eso, porque yo no sé si usted sabía, pero Guatemala estaba antes de la pandemia en la posición número 6 de emprendimiento. Hay mucha economía informal en Guatemala. A raíz de esta situación hay mucho más emprendimiento, dones, habilidades y talentos han salido a resurgir porque antes la gente tenía vergüenza. Ahora, como todo el mundo está emprendiendo, entonces ya no soy solo yo, sino hay alrededor mío otras 9, 10 mujeres que también están emprendiendo y nos estamos vendiendo dentro de nosotras mismas. Entonces, hay sectores de la economía que van a crecer mucho más y están creciendo el día de hoy, como el sector de la salud, el sector de la alimentación, el sector de la limpieza, de la higiene, y podríamos, aunque el turismo sí fue sacrificado, pero hay muchos otros sectores de la economía que es su momento en medio de la crisis. Y otra pregunta que uno tiene que pensar en pensar lo impensable es, ¿qué habilidades tengo para desarrollar? Yo no sé si usted sabía, pero Dios ha dotado al ser humano de más de 600 habilidades, científicamente comprobado. Y son habilidades que cuando todo está bien y estamos en nuestro status quo, en nuestra área de confort, pues simplemente no las desarrollamos. Cuando hay una crisis es el momento en que esas habilidades que Dios nos ha regalado vienen a resurgir en nuestra vida y uno se sorprende de las capacidades que uno tenía escondidas y ahora es el momento de poder desarrollarlas. Piense en lo impensable, en aquellas cosas que nunca se imaginó que podía desarrollar, pero hay que desarrollarlas. El segundo mandamiento dice, obrarás proactivamente. ¿Por qué es importante ser proactivos? Porque hay tres tipos de persona en una manifestación o en una marcha del mundo. Y aquí en Guatemala hemos sido espectadores de muchas manifestaciones. Así que en una manifestación esos tres tipos de personas son los que están en la marcha, los que miran la marcha y los que ni se enteraron de que había una marcha. ¿En cuál de esas tres usted va a posicionarse ahora en esta época de COVID-19? ¿Está en la marcha? ¿Mira a los que están en la marcha o ni siquiera se ha enterado de lo que está en la marcha? Y es que es increíble. Y ustedes no me dejarán mentir, queridas mujeres, pero hay personas a nuestro alrededor que hace un mes empezaron a darse cuenta de la situación crítica que de verdad estamos experimentando alrededor del mundo. Entonces, tú y yo, querida mujer, deberíamos de ser de los que están en la marcha. Uno debería de estar en la marcha y ver qué es lo que está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque hay un proverbio antiguo chino que dice, el prudente ve el peligro y lo evita, aunque este es un proverbio que está en la palabra de Dios. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Así que el avisado ve el mal, dicen otras versiones. El avisado ve el mal y se aparta. Pero el imprudente o el insensato sigue adelante y sufre el daño. Usted ahora seguramente ha visto, y yo lo he visto ahora que hemos salido, salimos si es necesario, pero nos damos cuenta que muchos negocios de venta de comida, ceviches, etcétera, en las calles. Y la gente está ahí, los que sirven sin mascarilla y los que están comiendo, obviamente menos. No hay ninguna medida de seguridad. Uno va al mercado y no se guardan las distancias, vamos a los supermercados y la gente no es prudente, entonces ha habido mucho rebrote, la gente se está contaminando porque no le ha tocado de cerca.
Cuando a uno le ha tocado de cerca un amigo, un familiar, un hermano en Cristo, se ha enfermado de COVID o ha muerto por COVID, entonces decimos la cosa sí que es seria. Pero como han pasado 160 días y a mí ese mal ni me ha alcanzado, a mí Dios me protege, sí, a mí también Dios me protege, pero Él me pide que yo sea prudente y que aprenda a ser proactiva en las decisiones de la vida. Porque las personas más exitosas, las que sobreviven a las peores crisis, son las que hacen que las cosas sucedan. Nada va a suceder si no tomamos la acción que deberíamos de tomar. En tercer lugar, el tercer mandamiento dice tener una actitud positiva. Quiero que ponga atención a esto. Tener una actitud positiva, no estoy diciendo sé positivista. Estoy hablando de la palabra que antecede al positivismo, es la actitud. Porque el positivismo niega lo negativo. Y me explico. Hay personas que simplemente te dicen, tienes que ser positiva, piensa positivo, no pienses negativo. A ver, relájate, relájate. Tienes que aprender a meterte aquí en la mente, en la cabeza, que nada está pasando. Y entonces tú te metes aquí, sí, hay que ser positivo, hay que ser positivo. El COVID no existe, el COVID no existe, no hay ninguna pandemia y entonces estás aquí. Eso, te dicen que eso es ser positivista, pero no hablan de las cosas que son malas y te dicen todo está bien, solo cierra los ojos. Así que yo te animo a que no le hagas caso a los gurús del positivismo. Ellos te van a hacer sentir bien por un momento, pero no te van a dar el camino para salir de la crisis que estamos experimentando. Solo te van a hacer sentir por un breve momento con fortaleza emocional mientras nuestro Titanic se hunde. Así que lo importante en esta situación que estamos viviendo es la actitud que tenemos que tener frente a las circunstancias de la vida. Perdonen que me ponga de ejemplo lo que nosotros hicimos cuando nuestra agenda quedó en blanco. Mientras aprendíamos a manejar la tecnología y a ver cómo funcionaban todas las plataformas, llegó un día recibí un mensaje de una persona que había sido nuestra estudiante. Entonces me dice, quiero que ore por mí. Una organización, antes de la pandemia, una organización me pidió que le hiciera 30,000 mascarillas. Y entonces yo quedé de entregárselas en cierto tiempo. Necesité contratar a mucha gente, a mucho personal, para poder sacar el producto que me habían pedido. Pero justo el 15 de marzo le llaman y le dicen, necesitamos en una semana las mascarillas. Y ella le dice, es imposible, aunque tengo mucha gente trabajando, no las voy a poder sacar. Y entonces le dijeron, bueno, vamos a buscar en otro lado. Y entonces las dejaron con las 30,000 mascarillas. Y ella me dice, las estoy rematando, las estoy dando casi a precio costo porque necesito pagarle a mi gente. Y le dije, voy a orar por usted. Y pues esa noche me dormí y cuando, no sé ni a qué hora, me despierto, obviamente fue Dios quien me ha de haber despertado, y me puse a pensar, ¿por qué ella me buscó a mí y no a su pastor para que yo orara por su situación? Y entonces dije, ¿no será la oportunidad de nuestra vida que Dios nos está mandando? Pero ¿dónde vamos a vender las mascarillas? Pero al otro día me levanto y le hablé a mi esposo y le dije, mira, Dios me inquietó. Por algo ella me habló. ¿Qué vamos a hacer? Y yo le digo, yo le voy a decir que me mande mascarillas. Le voy a pedir 5,000 de atrevida. Y le dije, mándeme 5,000 mascarillas. Voy a ver cómo la ayudo a venderlo. Y entonces me dijo, yo se la doy a tal precio, usted puede venderlas a tanto. Y le dije, cuando las venda, yo se las pago. Y entonces nos pusimos a contactar a amigos que tenemos en la rama de la medicina, médicos, farmacéuticos, algunas empresas. ¿Y qué les parece que en el mes de abril vendimos las 5, bueno, al final terminamos vendiendo como 10,000 mascarillas, no solo las 5,000. Y esa venta nos dejó una gran ganancia que suplió las necesidades presupuestarias que teníamos para el mes de marzo que no había terminado, todo el mes de abril y parte de mayo.
Y nosotros decíamos, wow, es increíble, pero estuvimos dispuestos a tener una actitud positiva y a pensar lo impensable en cosas que no nos habíamos imaginado. ¿Qué oportunidades ha mandado Dios a tu vida que las dejaste pasar? Las oportunidades no tienen brazos, no tienen pies, entonces cuando la abrazas, tómalas y no deberías dejar de irlas. Debes mirar el lado bueno de la situación. Debes encontrar el camino que te llevará al final del túnel. Debes abrazar la esperanza porque hay que aprender a ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Es decir, las oportunidades que Dios nos manda a nuestra vida. Y esto nos lleva al cuarto mandamiento. Perseverarás hasta el final, porque nuestra mayor gloria no está en que nunca hemos caído, sino que cada vez que hemos caído nos hemos levantado. Es decir, usted dirá, bueno, ¿y qué pasó con el negocio de las mascarillas? Fue nuestro momento, cuando todo el mundo andaba loco comprando mascarillas, empresarios, empresas farmacéuticas, etcétera. Y al día de hoy nos quedamos con algunos clientes. Entonces nosotros no nos dedicamos a vender mascarillas. Fue la oportunidad de emprendimiento que Dios mandó a nuestra vida y ahora mantenemos un stock en nuestra oficina porque hay clientes que todavía nos llaman y nos dicen, vos voy a llegar a traer 100 o necesito 150 o necesito 50. Pero ahí se quedó el negocio y de poquito en poquito, entonces nuestra aljaba se va llenando. ¿No le parece a usted maravilloso pensar en cómo Dios manda las oportunidades en nuestra vida? Así que uno puede decir, ay, entonces nuestro mundo, nuestra empresa de capacitación se murió y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? El Chapulín Colorado era un personaje de televisión y ya se murió. Entonces no nos va a poder ayudar. Las personas más exitosas que conozco en el mundo son particularmente perseverantes. Cuando caen, se ponen nuevamente de pie, se sacuden la ropa y continúan avanzando hacia adelante. ¿Cuántas veces, querida mujer, tú y yo no hemos caído? Esperamos nuestro momento. Hojas de construcción o de arcoíris, David. ¿Y cuándo lo vamos a usar todo eso? Pueden ser de cualquier color. ¿Aló? Hola. Oigo voces por ahí. ¿Me están escuchando? Sí, escuchamos. Ya lo muteamos. Ah, perdón. Sí, es que yo dije, híjole, ya me terminó el tiempo y no me avisaron. No, está bien, sigue, es que está. Ah, bueno, perfecto. Ajá. Ya sabes que cuando yo me emociono, Lila, ¿quién me para? Bueno, Perdón, dale. entonces estábamos hablando de que cuántas veces tú y yo no hemos caído, pero nos hemos levantado y nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar. Hace 3 meses falleció mi madre. Ella está disfrutando de la presencia de nuestro Salvador. Lloré como no tienen idea, pero estoy muy contenta de saber que la disfrutamos los años que Dios nos la dio y que en el ocaso de su vida ella fue muy feliz a pesar de su situación. Bueno, este año hubiera en el mes de julio cumplido 89 años, así que era muy longeva, 89 años bien vividos. Y lloramos y por supuesto es parte del proceso de duelo. Pero estábamos apenas llegando a los 3 meses de la muerte de mi madre, cuando un derrame fulminante y un ataque al corazón terminó con la vida de un sobrino muy querido, que más que mi sobrino era como mi hermanito, porque mis padres lo habían criado, entonces creció como mi hermanito. Pero en el caso de mi mamá, Dios preparó nuestro corazón, aunque dolió. Fue una triste noticia el saber que mi sobrino, un día antes habíamos hablado con él y al otro día amaneció bien, pero en términos de 3 horas a 4 horas entre la casa, su casa, donde estaba viviendo, al hospital, le dio el derrame, le dio el ataque al corazón y nos llaman y nos dicen murió. Entonces fue una crisis increíble, fue duro. Ese día su servidora se cayó. Tuve un pequeño accidente cerca de mi casa, me doblé el pie y caí, me golpeé todo y me hice un esguince muy severo en el tobillo. Hasta hoy ya me quité la bota sujetadora que tenía, entonces, pero aquí estoy sentada.
Me molesta un poco el pie, sí, pero tenemos que aprender a ser perseverantes y pensar en, bueno, caímos, pero nos ponemos nuevamente de pie y ahorita ando puro bebé, dando mis primeros pasos nuevamente, pero uno se sacude la ropa y continúa avanzando hacia adelante, porque no podemos detenernos mientras hay vida, hay oportunidad y hay esperanza. Quinto mandamiento. Te aferrarás a la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es lo último que se pierde, dice un famoso dicho. La esperanza es una herramienta poderosa para mantenernos con vida en medio de la crisis. No es esa esperanza que simplemente uno la repite y dice, bueno, tenga esperanza. Son cosas que uno le dice a las demás personas. Experimentamos la esperanza cuando hoy yo digo, llevamos 160 días entre marzo al mes de agosto del año 2020. Algunos dicen que esto va a durar año y medio más, porque el proceso son 2 años. Entonces, esa es la esperanza que yo digo, Dios, ¿qué vas a hacer en medio de esta crisis? ¿Qué estás haciendo en medio de esta crisis? ¿Qué harás en medio de esta crisis? Eso es aferrarme a la esperanza y saber que los planes que Dios tiene para nuestra vida son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Te aferrarás a la esperanza. Entonces la esperanza es poderosa para impulsarnos hacia adelante, para motivarnos a seguir adelante en las dificultades, las caídas, los tropiezos, las barreras y los golpes que la vida nos puede dar. No sé cuántas de ustedes han experimentado en este tiempo ver a familiares enfermos o ver a familiares que han muerto, producto de la situación que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, hasta que a uno no toca las puertas de la vida, uno no despierta y entonces se pone en acción. Pero no deberíamos de esperar eso. Deberíamos de aferrarnos a la esperanza que tenemos como hijas de Dios en Jesucristo. No importa la edad que tengamos, adolescentes, jóvenes, mujeres adultas de la tercera edad, nuestra esperanza es Jesucristo y a esa esperanza deberíamos de aferrarnos en medio de la situación que estamos experimentando. Hemos dado cursos prematrimoniales ahora a los jóvenes que no pueden ahora que irse al cine, irse de paseo, ir a cualquier otro lugar, porque después de regresar de estudiar o regresar de trabajar, tienen algún tiempito. Entonces, algunos jóvenes nos han buscado para darles cursos prematrimoniales, preparándose para más adelante poder casarse. Y digo, bravo, qué bueno que estén pensando de esa manera. El sexto mandamiento dice, aprenderás a hacer limonada. Bueno, y ahora hay que tomar mucha limonada, ¿verdad? Para que ayude a nuestro sistema inmunológico. Cuando la vida nos dé limones, hay que aprender a hacer limonada. Las mujeres sabemos aprovechar la fruta de temporada, los vegetales de temporada, las cosas de temporada, porque siempre estamos buscando cómo mejorar nuestra economía o cómo hacernos un ahorrito en nuestra economía. Entonces, cuando es época de limonada, de limón, y está barato, uno dice, ah, bueno, esta es época de limón, vamos a tomar mucha limonada, porque hay temporadas en las que se pone carísimo. Pero cuando la vida te dé limones, aprende a hacer limonada. Muchas veces estamos tan ofuscadas como mujeres en querer regresar a la normalidad. ¿Cuándo vendrá la normalidad? Y no nos damos cuenta que es tiempo de tener una nueva normalidad. Las cosas después de esta situación que estamos viviendo no serán las mismas. Para mí no serán las mismas. Hemos realizado muchas cosas en medio de esta situación que, por ejemplo, la tecnología se está volviendo más fuerte y no se va a quitar cuando todo esto termine. Todo lo contrario, se está fortaleciendo tanto que va a quedarse así como estamos funcionando. Las empresas están contentas de contratarnos para darnos cursos y capacitaciones, porque ahora ya no tienen que rentar un salón de capacitaciones, ya no tienen que dar refacción, se están ahorrando mucha plata dando capacitaciones en esta época.
Entonces, muchas veces nuestras expectativas nos matan y no nos percatamos de que podemos hacer algo positivo y constructivo con la desgracia que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque no solo le pasa a Guatemala, es una situación alrededor del mundo y para muchas personas está siendo más difícil que para ti y que para mí. Entonces eso debería de activar la gratitud que debería de haber en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de las derrotas pueden surgir triunfos y de las pérdidas las ganancias y de las fallas los negocios más impresionantes. Yo tenía una historia que contarles que leí en el libro de Andrés, pero es una historia de Estados Unidos de una niña que sufrió cáncer y cómo ella aprovechó esta oportunidad del cáncer para hacer algo impresionante. Pero yo leí una historia de una mujer aquí en Guatemala que yo dije, bueno, es nuestro contexto y entonces aquí en América Latina y en Guatemala vamos a identificarnos más con esa situación. Ustedes saben que por una época la transportación de un lugar a otro estuvo difícil y hasta el día de hoy está medio regular. Y entonces entrevistaron en un diario a una mujer que es de un lugar aquí cercano de Guatemala, no recuerdo si de San Pedro, Zacatepeques, o San Juan de San Pedro, Zacatepeques era. Y ella dice que es una mujer sola y que tenía que darle de comer a sus hijos. Y entonces llegó, se le acabaron los ahorros y ella decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y la gente le decía, pero no seas tonta, le dice, ahora todo el mundo saca sus banderitas blancas. ¿Por qué no sacas tu banderita blanca y te vas a poner a una esquina para que te ayuden? Y ella dice, no, yo tengo manos para trabajar. Dios me ha dado a mí habilidades, maneras de pensar y estoy viendo qué voy a hacer. Y entonces le pidió a una persona, a un familiar, que le prestara un poco de dinero. Voy a comprar flores, específicamente rosas. Y entonces compró su paquete, no, todavía no las fue a comprar ahí, le dieron el dinero y ahora cómo se venía a la terminal de Guatemala y luego a la zona 1 para venderlas. A puro jalón, ella se vino de atrevida, se venía todos los días y entonces se iba a la terminal, compraba las rosas, se iba a la zona 1 y ahí ponía su venta de rosas. Y entonces, como al mediodía, 2 de la tarde, otra vez a pedir jalón y de regreso para su lugar de origen, todos los días ella tenía para llevarle de comer a sus hijos. Y la gente le decía, es que qué tonta sos, porque es tan fácil que sería sacar tu bandera, ¿por qué te expones? Y ella decía, no, no voy a hacerlo porque yo tengo capacidades y habilidades para poder trabajar y ya encontré una manera de sostener a mi familia. No sería justo estar pidiéndole a las personas dinero. Pero ese mismo día leí también el reportaje de una mujer por ahí en el Puente del Naranjo, que no sé si todavía, pero hubo una época en que familias completas se iban a parar allí en el puente con su bandera a pedir que les ayudaran. Y dice que una mujer, cuando vio a la gente, se estacionó, se bajó y dice, a ver, quiero ver de los hombres que están aquí esta mañana pidiendo ayuda, ¿quiénes quieren trabajar? Yo les ofrezco trabajo. Y uno de ellos se le puso enfrente y le dice, si usted no nos trae dinero o comida, por favor no se hubiera bajado. No estamos buscando trabajo, estamos pidiendo comida o dinero. ¿Qué les parece? Y entonces uno puede ver a esta mujer de San Juan, de San Pedro Zacatepeques, que realmente deja una gran lección en nuestra vida. Porque el que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, Dios nos da la regla de oro para saber llegar a su presencia, nos da el entendimiento, nos da creatividad y nos da habilidades. Entonces, aprendamos juntas a hacer limonada con las experiencias que estamos teniendo el día de hoy. El séptimo mandamiento dice, demostrarás compasión y generosidad. ¿Por qué es importante esto en la crisis que estamos experimentando? Porque dar es símbolo de riqueza, pedir es símbolo de pobreza y no tiene nada que ver con la cantidad de recursos que una persona tenga. Esto lo dijo el famoso Guillermo Dona María. Hay personas con muy pocos recursos económicos que son realmente ricas en su interior y lo demuestran compartiendo lo que tienen con la gente que a veces casi ni conocen.
Pensando en la experiencia que les decía de las personas que ondean su bandera, uno tiene que pedirle a Dios discernimiento, porque sí hay gente que de verdad no tiene oportunidades. Sí hay gente que de verdad necesita de tu ayuda y de mi ayuda. Y Dios quiere que tú y yo seamos el instrumento. Al final, si alguien viene a pedirnos ayuda y uno dice, bueno, yo creo que sí, Dios me ha movido, yo voy a ayudar a esta persona, pues uno debe hacerlo como para el Señor. Si las demás personas nos quieren engañar, yo lo hice para el Señor. Y al final, uno sabe que si tú das, es símbolo de la riqueza. Y en ese sentido, pensando en la generosidad y la compasión, yo quiero, seguramente ustedes han escuchado el Mar Muerto. Y muchas personas dicen, yo algún día quisiera conocer el Mar Muerto. Pero cuando yo leía esta parte del Mar Muerto y estuve haciendo la investigación, el Mar Muerto se encuentra a 398 metros bajo el nivel del mar. Y todos los días el río Jordán le entrega 6 millones de metros cúbicos de agua. 6 millones de metros cúbicos recibe diariamente el Mar Muerto. El Mar Muerto es grande, es famoso, con abundantes riquezas minerales, pero está completamente muerto. El problema del Mar Muerto es triste. ¿Por qué? Porque solo recibe agua del río Jordán, pero el Mar Muerto nunca da agua. Por eso es de que es muerto. Dicen que las personas se pueden meter ahí al mar y solo flotan. Y usted dirá, pero el agua estancada apesta. No, porque una de las características es que su salinidad es muy alta. Creo que lo normal es el 6% y el río Muerto tiene el 24%. Eso hace que el agua se evapore, pero sigue recibiendo del río Jordán todos los días. ¿Qué diferencia al mar de Galilea? Dicen que el mar de Galilea es un mar pequeño al norte de Israel, lleno de vida y de color. Ahora en San Google uno puede ver el Mar Muerto y puede ver el mar de Galilea y el río Jordán. Un espejo de agua que ha estado alimentando a las personas por miles y miles de años, el mar de Galilea. Es un gozo bañarse en él, es un gozo navegarlo. No es tan grande, pero el Mar Muerto, pero está lleno de vida. La diferencia está que el mar de Galilea recibe agua de sus tributarios, o sea, todos los ríos le llevan agua al mar de Galilea. Cada día recibe y da, recibe y da. Ahí está la diferencia que usted y yo podemos aprender y adaptar a nuestra vida en cuanto a la compasión y la generosidad. El Mar Muerto está muerto porque solo recibe y no da. El mar de Galilea es un mar radiante, es un agua cristalina, porque es un río, es un mar que tiene vida, porque recibe de los ríos y da, recibe de los ríos y da. Hoy en día me he dado cuenta y lo hemos experimentado porque pues hemos compartido en diferentes iglesias donde la gente, como ya no está físicamente asistiendo a la iglesia, ya no está dando sus diezmos y sus ofrendas. Y uno dice, ¿por qué? Porque la gente piensa que uno cuando va al edificio físico es cuando uno debería de dar. Tenemos que seguir siendo generosas y compasivas y compartir para la gran comisión. La iglesia del Señor sigue caminando y no se detiene solo para predicar y siguen necesitando los recursos económicos. Algunas iglesias le han dicho al pastor, mire, mejor ya no lo necesitamos. Ya no puede estar aquí porque no están viniendo ingresos a la iglesia. Pero es que aún sentándome en el sofá de mi casa los domingos a escuchar el sermón de mi iglesia, es mi privilegio hacer un cheque y mandarlo a depositar a la cuenta de la iglesia. Es mi privilegio porque lo doy para Dios, no lo doy para nadie más. Es parte de demostrar compasión y generosidad. Yo cuando leí esta historia le dije, Dios, ayúdame a ser como el río Jordán, que le da 6 millones de agua todos los días al Mar Muerto. Pero ayúdame a ser como el mar de Galilea,
que recibe de todos los ríos, pero alimenta a toda una comunidad. Yo quiero ser de las personas que recibe y que da, que recibe y que da. De eso se trata la generosidad, porque no importa la cantidad de recursos que uno pueda tener, sino realmente es el corazón compasivo. La compasión es ponerme a la par de las demás personas y no ver con lástima. La lástima es mezquina. Cuando usted dé a su iglesia, a su congregación, a sus líderes, a una persona necesitada, délo por compasión. La misma compasión que Jesucristo tuvo por usted y tuvo por mí. Cuando yo merecía la muerte como condenación por el pago de mis pecados, a Él le complació mirarme con compasión y me rescató y me ofreció vida eterna. Esa es parte de la gratitud que debe fluir de lo interno de nuestro corazón para Dios. No nos olvidemos de demostrar compasión y de generosidad para seguir compartiendo. Hay mucha gente que está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y la labor de la iglesia local es fundamental el día de hoy. Como psicóloga, participé en una encuesta de una universidad famosa de aquí de Guatemala. Y en la encuesta ellos sugieren la espiritualidad como parte de la mejor terapia que el ser humano puede tener. Yo he acompañado a muchas personas que han sufrido el COVID, que se han contagiado. Y les llamo para leerles un pasaje de la Biblia y para orar por esas personas. Y ha sido maravilloso llegar al final cuando dicen, hoy es un día de victoria, terminé mi proceso y Dios me libró de la muerte. Así que el 8º mandamiento dice, serás por sobre todas las cosas libres. ¿Quién no quiere ser libre? A libertad Dios nos ha llamado. Nunca me había identificado con los perros. ¿Pueden ustedes creer? Si usted tiene un perrito, cuando se abre, la gente que tiene perritos abre la puerta de su casa, el perrito es el primero que sale. Así hemos estado. Uno busca cualquier excusa para ir a la calle, aunque sea en el carro, ir a dar una vuelta a cualquier lugar y regresar a la casa nuevamente. ¿Por qué? Porque amamos la libertad. Comprometernos a desarrollar nuestro nuevo futuro económico en libertad. Y 2, tenemos que aprender a buscar la sanidad de nuestra economía personal y empresarial si son mujeres empresarias. Hay un proverbio famoso de Salomón que dice, el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. En la próxima semana, bueno, Lila va a anunciar que vamos a hablar de emprendimiento, pero uno no debería de prestar dinero para emprender un negocio, menos en esta época de crisis, porque uno tiene que amar la libertad y abrazar la libertad. A libertad Dios nos llamó. Para el ser humano es más fácil ser esclavo que ser libre, porque pues hay muchas maneras de ser esclavo. Uno puede ser esclavo del trabajo, uno puede ser esclava del esposo, esclava del novio si eres soltera, uno puede ser esclavo de cualquier cosa. Y en este sentido, como estamos hablando acerca de la crisis económica que uno puede experimentar, puede ser esclavo de la economía. ¿Sabía usted que el dinero es un terrible amo, pero es un gran siervo? Entonces que se convierta en nuestro siervo y no en nuestro amo. Donde yo decido cómo lo administro, no él me dice cómo debo gastarlo. Así que tenemos que aprender nosotros a amar la libertad. El pobre trabaja para el rico y el que pide prestado es el esclavo del prestamista. 9º mandamiento, ya vamos llegando al final. Construirás para el futuro. Hoy tenemos, hoy gastamos. Mañana no tenemos, entonces nos aguantamos y vivimos el hoy. Eso es porque generalmente nos decimos, ¿quién sabe qué es lo que va a ocurrir mañana con la economía del país? Entonces hacemos caso a ese famoso dicho popular que alguna vez tal vez usted lo ha repetido. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, si lo tengo hoy, hoy me lo como, hoy me lo gasto y no sé qué va a pasar el día de mañana. Y así también nos va en la vida.
Vivimos enfocados en lo que es más conveniente hacer hoy y no pensamos en construir bases para nuestro mundo económico del mañana. Tenemos que aprender a construir para el futuro. Sí, pero es que ¿y si Dios ya viene? ¿Y si me muero en esta época? Y uno dice, ¿por qué pensamos de esa manera? Tenemos que aprender a ver las oportunidades que tenemos, pero disfrutar del fruto de nuestro trabajo y disfrutar de la familia que Dios nos ha regalado. Creo que nunca antes en la vida habíamos disfrutado tanto, por lo menos nosotros, de estar tanto tiempo juntos, porque sí hacemos tiempo para la familia, pero ahora mucho más. Y ya nos acostumbramos, aunque el toque de queda termina a las 9 de la noche y como que a todos nos acostumbraron a cierto horario que después de las 5 todo el mundo está en la casa y el fin de semana disfrutamos a la familia como no tienen idea. Y finalmente, el 10º mandamiento dice, continuarás creciendo. ¿Por qué es importante? Debes aprender grandes verdades, debes estudiar grandes conceptos, visitar grandes lugares. Bueno, cuando se pueda, no va a decir, ay, nos dijeron en la conferencia que visitemos grandes lugares y ahora patitas, ¿para qué te quiero el fin de semana todo el mundo a la playa? No, cuando ya se haya la oportunidad. Hay que aprender a escuchar a grandes autores, leer grandes escritores, soñar grandes sueños. Debes aprender a inspirarte y debes aprender a desarrollarte. A veces se requiere mucha humildad, como la que ustedes están teniendo hoy, de haberse levantado temprano, conectarse y escucharme a mí, que tal vez no todas me conocían. Algunas sí, pero posiblemente todas no. Pero se requiere un grano de humildad para poder decir, voy a tratar de aprender algo hoy de Melvi, a ver qué tiene para decirnos. Pero lo importante cuando uno crece en la vida, no solo se queda con el conocimiento, tú creces cuando lo integras a tu vida y tú creces cuando desarrollas a otras mujeres alrededor tuyo. Por eso es de que me encanta la labor que hago. Me encanta hablarle a mujeres, me encanta trabajar con mujeres, dar cursos para mujeres y podría pasar yo 10 semanas completas, 20 semanas enseñando, que yo digo, no me aburro porque al final crezco juntamente con ustedes. Así que tenemos que tener la actitud de seguir aprendiendo. Este es el mejor momento. Si alguien, mi esposo por ejemplo, en esta época decidió ser el chef de la casa y ha aprendido, me dijo, yo me voy a hacer cargo. Él siempre ha apoyado en las actividades que hacemos de la casa en conjunto, al igual que compartimos las actividades de la oficina. Y entonces él me dice, ahora me voy a hacer cargo de los desayunos. Y ha sido tan creativo que me da pena porque ahora se me volvió muy exigente. Aguanten ustedes. Así que él hace deliciosos desayunos y ha aprendido, hay maneras de poder hacerlo. Entonces es solo querer hacerlo, tomar la acción y decir, vamos en la marcha, como decía uno de los mandamientos, para poder avanzar en la vida. Así que nosotros podemos seguir avanzando y continuar creciendo en nuestra vida. Así que yo les animo a que ustedes puedan poner en práctica estos 10 mandamientos, sacar provecho. A lo mejor no va a integrar inmediatamente los 10 mandamientos. Si tomó nota, vaya uno por uno y diga, bueno, de este mandamiento sí me parece bien, voy a integrarlo, voy a hacer algo, voy a tomar notas, porque los 10 mandamientos, cada uno de ellos le lleva a la acción, cada uno le lleva a tomar decisiones. Así que, pues no podemos quedarnos, después de haber escuchado los 10 mandamientos para ganarle a la crisis, de brazos cruzados pensando en qué va a pasar porque nos vamos a convertir como el mar muerto que ahí está estancado y no hace nada. Algo, queridas mujeres, debe inspirar Dios a nuestra vida para poder desarrollarnos y salir adelante. Y lo que yo le animo a que haga es que si tomó nota, siente a su familia un día, el fin de semana puede ser, cuando están todos, sábado o domingo, y dígale, aprendí esto y quiero compartírselos a ustedes. ¿Y cuál vamos a integrar como familia? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Así que hay maneras
de ganarle a la crisis, solamente necesitamos tener la actitud de poder hacerlo. Ser como una palmera, o ser como la caña de bambú, o ser como, no me recuerdo caoba, posiblemente, el árbol grande. Bueno, pero lo interesante de las imágenes que usted ve es que estas son sembradas a una gran profundidad. Y no crea que a los 3 meses ya están como la imagen que estamos viendo. ¿Sabía usted que tanto el bambú como la palmera y el cedro tardan alrededor entre 3 a 5 años para echar raíces y luego florecer? Por supuesto que pueden llegar a 10 metros de altura o quizás más. Pero usted sabe que cuando vienen vientos, huracanes, etcétera, las palmeras solo doblan y regresan a su lugar. El bambú es difícil botarlo con facilidad, al igual que el cedro. Yo quiero ser una de las tres, o quiero ser bambú, o quiero ser palmera, o quiero ser cedro. Quiero que mi cimiento sea tan profundo que cuando la crisis venga y quiera azotarme, no me bote con facilidad. Me incline, pero como la palmera voy a regresar a mi lugar. Entonces, creo que es una manera en la que nosotros deberíamos anhelar crecer en nuestra vida personal. Bueno, allí les dejo mi número de teléfono en pantalla, pero antes de terminar, queridas mujeres, voy a dejar aquí de compartir porque quiero verlas. Ahí están. Ah, miren, ustedes sí me miraban, pero yo no. Qué hermosas se ven todas. Bueno, llegamos al final de los 10 mandamientos y yo quisiera, con el permiso de mi querida Lila y otras líderes que seguramente están dirigiendo esta mañana, orar por su vida, orar por la vida de cada una, porque yo no sé qué es lo que están experimentando, no sé qué es lo que están viviendo. A lo mejor han podido salir adelante, a lo mejor se han estancado, hay momentos de crisis, a lo mejor hay momentos en que han avanzado. Pero este es el momento de dejar en las manos de Dios nuestras vidas y dejar que Él guíe nuestros caminos. Entonces, como son varias mujeres las que están conectadas, yo solo quiero que levante su manita la mujer que quiere que ore por usted. Levanten sus manitas. Yo voy a orar. Yo sé que usted dirá, pero ¿cómo vas a ver? El Espíritu Santo interpreta por nosotros y lleva hasta el trono de Dios tu necesidad. Yo voy a pedirle a Él que me guíe por tu vida financiera, por tu salud, por la crisis que estamos viviendo, por la empresa, por el negocio, por alguna deuda que tengan como familia y no saben cómo salir de ella, no saben cómo llegar al fin de mes, mucho menos al final de la quincena. Entonces, clamemos a Dios y cerremos un momentito nuestros ojos y hablemos con nuestro amado Padre Celestial. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias por un nuevo día de oportunidad, dándote gracias, Señor, porque hoy nos permitiste abrir nuestros ojos, contemplar la luz de un nuevo día. Hay muchas personas que realmente están confinadas porque están enfermas y no tienen una ventana para asomarse a ver el sol. Pero Padre, gracias, porque si estamos hoy conectadas es porque tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Y hay esperanza por la vida que tú nos estás dando. Yo te doy gracias por estas preciosas mujeres que hoy están aquí, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Que pueda rodearnos. Yo juro que levantes para protegernos. Gracias, Padre, porque pronto saldremos de esta situación,
pero queremos aprender de las maravillas que tú tienes para nosotros. Y hay muchas maneras de dar gracias, Señor. Y una de ellas es por la vida que nos regalas, por la salvación que nos has dado, por tu provisión, porque no nos ha hecho falta del bien de cada día para nuestra vida y nuestra familia, por el negocio que tú lo has bendecido, que ha costado salir adelante, pero hemos visto tu mano poderosa. Yo te ruego por cada mujer que tú tengas misericordia de ellas, que tengas compasión, que las corones de tus favores y de tu amor, Señor. Padre, tú conoces la necesidad que cada una de ellas tiene. A las que están enfermas, Señor, pasa tu mano de sanidad en sus cuerpos. Límpiales todo su sistema respiratorio, Señor. Levántalas para dar testimonio al mundo del Dios maravilloso en el que hemos confiado y creído. Provéeles para sus necesidades, Señor. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, porque eres inimaginable y nos das de la manera en que nunca nos imaginamos, pero ayúdanos a salir adelante, a confiar en ti y a saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que recibe la gloria, la honra y la adoración. Las que tienen negocio, bendícelas este día. Ayúdalas, Señor. Que tú abras las puertas de oportunidad, Señor. A las que son amas de casa y están todos los días en su casa, Señor. Yo te ruego que tú las bendigas, Padre amado, con las tareas que tienen que realizar. Bendice a sus esposos, a las que son hijas. Bendícelas también, Señor, que juntos como familia podamos salir adelante. No estamos solas. Dios está con nosotros y su Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos ayuda en nuestras debilidades. Y esta mañana el Espíritu Santo de Dios ha interpretado tu necesidad y la ha llevado al trono de la gracia de Dios para pedir como conviene. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Amén y amén. Así que ahí donde está, dele un fuerte aplauso a nuestro amado Padre Celestial y dígale: gracias, Señor. Gracias porque eres grande y maravilloso. Gracias porque somos mujeres privilegiadas a quienes un día tú tomaste y rescataste para tu gloria. Que Dios la bendiga a cada una, queridas mujeres. Mi querida Lila, dejo el tiempo contigo. Gracias, Melvin. Gracias por esta mañana preciosa. Creo que cada una recibimos. Ahora viene una actividad.